En cuanto a los objetivos del tratamiento, son principalmente el control y la minimización del dolor, y por otro lado tenemos que diferenciar el paciente que puede realizar tratamiento ambulatorio en domicilio de aquel que debe ser derivado a un servicio de urgencias hospitalarias o a las consultas externas de urología en un segundo tiempo. En cuanto al manejo terapéutico, tanto en urgencias hospitalarias como en el centro de salud, en una primera tanda podríamos poner analgésico como el nolotil asociado a un antiinflamatorio como el diclofenaco o el ketoprofeno. En caso de que tenga náuseas o vómitos, añadir metoclopramida. Si a pesar de esto no cede el dolor, en una segunda tanda meteríamos corticoides, la metilprednisolona a una dosis de 80 o 125. Si a pesar de esto el paciente continúa muy sintomático, iniciaríamos opioides, la morfina intravenosa en perfusión. A este nivel, si continuamos en el centro de salud, convendría derivarlo a urgencias del hospital para realizar más pruebas complementarias. Y muy importante que a pesar de que se sigue utilizando, la buscapina no conviene porque frena el espasmo ureteral y por tanto la expulsión de la litiasis. También es importante recalcar que no conviene excederse en el aporte de líquidos, puesto que esto dilata más la vía urinaria y provoca más dolor, llegando incluso a poder romper la vía urinaria. En el caso de los pacientes que pueden ser dados de alta con tratamiento ambulatorio, este tratamiento consistiría en antiinflamatorios, ya sea el diclofenaco o el ketoprofeno, alternado con analgésicos como el paracetamol o el nolotil cada 8 horas. Y por otro lado, pues le seguiríamos poniendo la metoclopramida a los pacientes que estuvieran con vómitos y la tamsulosina de 400 microgramos una vez al día, preferiblemente por la noche. En cuanto a los criterios de derivación a las urgencias hospitalarias, tenemos los siguientes: fiebre o signos de infección, riesgo de pérdida de la función renal en el caso de los pacientes trasplantados renales o monorrenos, también cuando llevan más de una hora con tandas de analgésicos y el dolor no cede, en el caso de que los dolores sean muy recurrentes y no ceden con la analgesia ambulatoria. También con pacientes deshidratados que debido a los vómitos no toleran la vía oral, en caso de que exista duda diagnóstica, en los casos de mujeres embarazadas y en los casos de que haya dudas de que la paciente está embarazada, porque puede ser un embarazo ectópico. Una vez que el paciente ha sido valorado en urgencias del hospital, los criterios que indicarían que el paciente necesita ingreso son una fiebre superior a 38 o signos de sepsis, que el dolor sea incontrolable a pesar del tratamiento analgésico pautado, que exista una anuria o insuficiencia renal aguda secundaria a la obstrucción, que exista obstrucción grave del tracto urinario superior, ya sea por litiasis o por otras causas como oncológicas, sospecha de que la causa sea vasculorrenal del dolor o un infarto renal, colecciones renales o perirrenales, que el paciente asocie deterioro del estado general o deterioro clínico, y siempre en los pacientes monorrenos. En cuanto a la evolución del paciente, principalmente dependerá de si consigue expulsar el cálculo o no, y esto depende del tamaño del mismo. En los cálculos menores de 5 milímetros la mayoría son expulsados espontáneamente. Si tienen entre 5 y 10 milímetros, la mitad de ellos serán expulsados, y en caso de los cálculos mayores de 1 centímetro necesitan intervencionismo. Los criterios de derivación a las consultas externas de urología serían, por un lado, que los cálculos fueran mayores de 6 milímetros, que existiera un mal control del dolor a pesar del tratamiento pautado, en el caso de los cálculos coraliformes o de Struvita, si el paciente presenta alguna malformación de la vía urinaria, y cuando el cálculo no se expulsa a los 2 meses, excepto en el caso de los que están ubicados en los cálices renales, ya que aquí pueden permanecer durante años y lo que habría que hacer sería vigilarlos con técnicas de imagen periódicamente. En el caso de sospechar un cólico nefrítico en una embarazada, es criterio de derivación a urgencia hospitalaria. Además, requerirían una evaluación ginecológica por si existe riesgo de parto.
Deben ser estudiadas siempre con ecografía y en cuanto al tratamiento solo les podemos dar paracetamol vía oral o intravenosa de 1 gramo y si persistiera el dolor podríamos darle mórfico. En cuanto a la prevención de la recurrencia de la litiasis, es muy importante recomendarle a los pacientes que beban abundantes líquidos de 2,5 a 3 litros al día para conseguir unas diuresis mayores de 2 litros diarios. Restablecer las pérdidas como en la exposición al calor, el esfuerzo físico, si existe una diarrea. También hay que recomendar la dieta abundante en vegetales y en fibras con un contenido normal de calcio. Lo que sí que habría que limitar serían las proteínas y los carbohidratos refinados y la sal. Y por último, pues también recomendar evitar la obesidad y realizar actividad física. Hemos adjuntado un documento que podéis ver sobre las recomendaciones que habría que darle al paciente para la prevención de las recurrencias. Además de las medidas higiénico-dietéticas que hemos comentado, en los pacientes con litiasis cálcica que observemos una hipercalciuria, les podremos dar citrato potásico, 2 gramos cada 12 horas. En los pacientes con litiasis de ácido úrico, además del citrato potásico, si existe hiperuricosuria, les podemos dar alopurinol 100 miligramos al día y si además hay hiperuricemia, alopurinol de hasta 300 miligramos al día. Además de la presentación, os adjuntamos algunos documentos que os pueden resultar interesantes para ampliar la información. Y hasta aquí hemos concluido la sesión clínica sobre el cólico nefrítico. Esperemos que os haya servido y muchas gracias por vuestra atención.